Buenas tardes a todas y todas. Gracias por acompañarnos en esta mesa redonda titulada La muerte y el duelo, miradas desde distintos ámbitos. Hoy nos reunimos para hablar sobre un tema que es universal, pero muy silenciado, ¿vale? Sobre todo por el miedo que tiene la gente a hablar de él, que es la muerte, ¿vale? Y aunque todos pasamos por ella directa o indirectamente, seguimos teniendo dificultades a la hora de hablar de ella en esta sociedad, ¿vale? De forma más abierta, ¿vale? Para ello, en la mesa redonda va a participar diversos componentes, ¿vale? Que se encargan de una profesión diferente, ¿vale? Para que nos den su punto de vista, ¿vale? Contamos con nuestro cura párroco, don Francisco, José Francisco, perdón. ¿Vale? Vicente Serna, que está de forma telemática, que es pediatra especializado en oncología infantil y sobre cuidados paliativos pediátricos. Eva Cristina, ¿vale? Que es acompañante del duelo, tanto de humanos como de animales. Y Francisco Gómez, Paco, trabajador de ASV y que nos acompaña en esos primeros momentos tan complicados. Soy el hermano de la película. Hermano. Vale. Y una servidora, que si no me conocéis, soy María Ángeles y soy veterinaria. ¿Vale? Esperamos que con este diálogo nuestras voces nos ayuden a todos a afrontar un poquito más esta situación tan complicada. Bueno, os explico un poco la dinámica de la mesa redonda. Yo voy a hacer varias preguntas, ¿vale? Hay algunas que son más de forma general y otras que son más de forma específica. Y luego sí que es cierto que al final el público puede interactuar si queréis, si tenéis alguna duda sobre algo, ¿vale? Si no, os haré preguntas. Vale, en primer lugar, ¿cómo entendéis y vivís la muerte desde vuestra profesión? Bueno, pues la muerte, en esto estaremos de acuerdo todos, forma parte de la vida. Es una realidad con la que todos nos enfrentamos. Bien desde la muerte de un ser querido, también pues sabemos que todos estamos abocados a ese paso. Entonces, desde el punto de vista de la fe, es entendido como un paso definitivo que nos hace pasar de esta vida a los brazos de Dios. Te digo que lo miro desde la perspectiva de la fe. Y bueno, pues no deja de tener su dureza, su herida en el corazón. La fe no es que quite ese dolor, pero sí le da un sentido trascendental al paso. Pues nada, ya me conocéis, soy Paco. Me conocéis por desgracia porque habéis pasado mucho por el tanatorio, pero bueno, espero que hayáis tenido la visita lo más grata posible. Bueno, yo desde que trabajo en el tanatorio, que llevo ya 15 años, he cambiado muchísimo la percepción de la muerte. Antes le tenía un poquito más de tabú o de miedo. Ahora lo veo desde otra perspectiva. Me lo he preparado un poquito, pero al final voy a decir lo que quiera. Bueno, lo veo ahora mismo como algo natural, en la mayoría de los casos como el fin de una etapa. Y que la muerte de un ser querido es una de las circunstancias más terribles que debemos enfrentarnos todos alguna vez en la vida, ¿vale? Que eso antes parecía que lo veía de lejos, pero ahora como lo veo todos los días, sabemos que vamos a pasar todos por ahí. Y que cada familia o cada persona pues lo vive de una manera y necesita unos tiempos para superarlo, no todos lo hacen igual. Pues yo soy Eva y una de las cosas a las que me dedico es acompañar el duelo. La mayoría de las personas, cuando hablamos de duelo, siempre pensamos que va unido a la muerte y a la pérdida de una persona, de un familiar, de un animal.
pero la realidad es que a lo largo de nuestra vida nos enfrentamos a infinidad de duelos, porque tenemos un montón de pérdidas que no trabajamos, y cuando realmente nos enfrentamos a una pérdida importante de un familiar que sea muy querido, es cuando realmente conocemos lo que es la pérdida y lo que es el duelo. Yo tengo la suerte de haber hecho las paces con la muerte y haberla integrado en mi vida como algo natural. Y yo siempre que hablo con alguien le digo que es uno de los mayores regalos aceptar la muerte como un ciclo más de la vida. Y sé que dependiendo de las creencias que tenga cada persona, tiene mucho que ver en cómo se enfrenta a ese duelo. Las creencias y cómo nos relacionemos con la muerte cambia totalmente cómo vivimos ese proceso. Vicente. Yo, en el caso de mi profesión, pues he podido acompañar, bueno, mejor dicho, enfrentarme, digamos, a la muerte en diversos aspectos, ¿no? Tú, de hecho, has nombrado un poco, cuál ha sido un poco mi trayectoria profesional. Primero me formé como pediatra, ahí, digamos, pude tratar personas, sobre todo niños, en este caso adolescentes, y muertes agudas. Y quizás esta es el periodo, digamos, profesional más duro, en el cual menos preparado y también de mayor impacto, ¿no? Esas muertes no esperadas, en las cuales he intentado revertir el proceso por el cual ha llegado hasta ese punto, ¿no? Luego, a posteriori, me dediqué durante 5 años a tratarnos con cáncer, ¿no? Y aquí, claro, el abordaje de una persona con una enfermedad tan grave, pero con expectativas de vivir, cuando no conseguíamos con los tratamientos habituales, pues llegar hasta ese fin, se producía una sensación de un caso profesional, ¿no? Un fracaso también personal. Y de hecho eso fue lo que me motivó a dedicar mi vida a los cuidados paliativos, ¿no? Porque tenía la sensación de que no estábamos acompañando adecuadamente a las familias, tampoco al paciente, y tenía la sensación de que el proceso de final de vida tenía además unas carencias muy importantes, ¿no? Pues una falta de especialización, tanto a nivel de profesionales médicos, psicológicos, en un aspecto muy específico, ¿no? Por lo tanto, en los últimos años que me he dedicado a esta esfera de la medicina, que es acompañar a los pacientes y a sus familias en el final de vida, ¿no? Que esto puede durar desde semanas, meses a años. Lo que digamos, me he reconciliado con este fracaso profesional que sentía, ¿no? Con este vacío, con esta incapacidad de poder aportar herramientas a las personas que sufrieron el proceso, bien en primera persona, bien con cuidadillas, y poder hacer un proceso que es muy duro y siempre no será, ¿no? Como es padecer una enfermedad muy grave, morir y el acompañamiento de un ser querido que está pasando por ello, al menos poder reducir esos factores que inciden en que este proceso pueda ser lo más benévolo o, por lo contrario, lo que llamamos en medicina patológico, ¿no? En ese sentido. Y afortunadamente a día de hoy considero que ninguno de esos acompañamientos que he tenido ha sido fácil. El impacto siempre ha sido muy importante en mí como persona, pero a día de hoy creo que el poder haber trabajado desde una preparación, un conocimiento y una experiencia me ayuda a mí y me ayuda, digamos, a ser el profesional de mayor calidad que puede acompañar, ¿no? A esa persona en ese sentido. Siempre cuando hablo en primera persona, hablar siempre en un equipo, ¿no? Yo en este sentido no soy un médico solo, sino que me acompaño de enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, agentes espirituales, religiosos, que formamos parte de un equipo que somos los que acompañamos, ¿no? En todo el sector de vida, y le ponemos foco, pues cada uno a lo que sabe hacer, ¿no? Yo en mi caso es más en el control de síntomas, en ayudar en el proceso de morir con o sin sedación. Mis compañeros de psicología enfocados nuevamente en el acompañamiento psicológico emocional, los enfermeros en los cuidados a pie de cama, ¿no? En ese sentido. Y los agentes espirituales en ese trabajo, en esa parte trascendente, ¿no?
que es tan importante que incluso en niños y adolescentes también tiene su importancia. A ver, yo como veterinaria, el principal contacto que tengo con la muerte es practicar la eutanasia de un animal, ¿vale? Yo me puedo sentir un poco también, como ha comentado Vicente, que se ha sentido en ocasiones cierta frustración por no haber podido sacar adelante a ese animal. Aunque poco a poco te intentas, con la experiencia también intentas hacer para ti, hacer como una introspección, ¿vale? Para decir que al final, cuando practicas muchas veces la eutanasia, es que es el único tratamiento que puede recibir ese animal para que no siga sintiendo el dolor, ¿vale? Ya digo, es lo más duro que hago en mi carrera, ¿vale? Profesional, y sí que es cierto de que en ocasiones me duele mucho porque daros cuenta que los veterinarios muchas veces conocemos durante toda la vida a ese animal, lo tratamos desde pequeñito hasta el final de sus días, y al final se establece tanto un vínculo con el animal como con los tutores de ese animal. Cuando la practico la eutanasia, yo intento siempre tranquilizar a los tutores, ¿vale? Porque al final vuestra principal preocupación es si va a sufrir animal, ¿vale? Siempre explico en todo momento lo que voy a hacer y las cosas que pueden aparecer, ¿vale? Síntomas que puede presentar el animal durante la eutanasia, ¿vale? Sobre todo para que el tutor se reciba la mayor tranquilidad del mundo e intentar calmarle de que en estos momentos es lo único que se puede hacer por el animal. Vale. Vicente, aunque ya creo que has dado ciertas pinceladas, ¿existe la formación suficiente tanto en las universidades como una vez que estás ejerciendo la profesión para poder afrontar la pérdida de un paciente? No, sin duda no. Es más, antes de comenzar la charla, venía un poco reflexionando, ¿no? De que esta educación que en relación al duelo, a la muerte, y perdonad la reflexión, tenemos tantas asignaturas en nuestra educación primaria, secundaria, etcétera, que como sociedad realmente no proporcionamos herramientas a nuestros niños y nosotros mismos para poder enfrentarnos a ello. Y esto la educación universitaria sí que ponga, ¿no? Al menos yo puedo hablar en mi caso de medicina. Yo cuando estudié medicina no había una asignatura específica. Es cierto que en los últimos años ya existe la asignatura de cuidados paliativos en general, ¿no? Es una asignatura opcional, tampoco es una asignatura obligatoria, que ya proporciona ciertos elementos de acompañamiento a final de vida, etcétera, ¿no? Pero es cierto que se dan algunas herramientas en la asignatura de psicología en medicina. También sé que los psicólogos evidentemente deben tener algo mucho más específico. Yo cuando estudié en psicología sí es cierto que había ciertas pinceladas en la misma de acompañamiento y sobre todo más enfocada por lo que nosotros hablamos de gestión clínica de situaciones difíciles, toma de decisiones al final de la vida, comunicación de malas noticias, no tanto enfocado a lo que es algún acompañamiento al final de la vida o atención al duelo. Es cierto que esto ha cambiado en los últimos años gracias a que ha surgido en la disciplina de los cuidados paliativos, que nace aproximadamente en los años 90 y se desarrolla en los 2000. En pediatría yo he sido un poco de los que hemos tenido la suerte de crear un poco esta especialidad, porque no existía. Eso llevamos 7 u 8 años, no soy especialistas entre comillas, especialistas entre comillas, que tenemos una experiencia de 7 u 8 años en todo el país y que estamos ya generando conocimiento y generando nuevos especialistas. Con lo cual, como digo, estamos bastante avanzados en este sentido de formación y de herramientas como profesionales. Pues yo recuerdo mis primeras experiencias, las recuerdo toda la vida,
en mi primer año de residencia, cuando tuve que afrontar la primera muerte de una paciente de la niña de 2 años. Y lo recuerdo con un impacto enorme porque recuerdo que carecía de mis herramientas para afrontar esa pérdida, pues eran las herramientas que había adquirido con mi familia, ¿no? Porque no lo había vivido ni durante mis 6 años de universidad ni durante ese primer año de formación, ¿no? En ese sentido. Con lo cual, hasta la fecha, pues un poco lo que aprendíamos un poco de las experiencias vividas, ¿no? Y es cierto que a día de hoy, gracias a la implementación de nuevas asignaturas, esto es cambiando, pero como digo, estamos todavía muy en pañales, en términos formativos. Yo como veterinaria tampoco he recibido ninguna formación en la carrera, incluso no me enseñaron a practicar una eutanasia, ¿vale? Lo fui adquiriendo conforme hacía prácticas en las diferentes clínicas, ¿vale? Y como dice Vicente, al final es el día a día, trabajando, viviendo diferentes experiencias, viendo cómo reaccionan los tutores, pues te vas a moldar un poquito e intentas entablar la mayor sensibilidad que puedes con los tutores para, ya te digo, para intentar tranquilizarlos en esos momentos tan duros. Eva, ¿cómo puedes ayudar a un tutor para manejar la culpa que puedes sentir por decidir realizar la eutanasia de Mariano? La culpa es el mayor enemigo, porque siempre pensamos, después de que ya hemos tomado la decisión, que podíamos haber hecho otra infinidad de opciones que eran mejores, pero claro, ya después de haber sucedido eso, tenemos una panorámica más amplia. Entonces, lo que hacemos normalmente en una sesión que el tutor conecta mucho con la culpa es hacerle ver que la decisión que ha tomado en ese momento era la que estaba preparado para poder tomar, y que hay que ser consciente de que cuando tienes más información se abren más posibilidades, pero que en ese momento es la opción que se te presenta, que tú has valorado como más válida, y desde ahí pues ver cómo se va desarrollando. Sí que es verdad que la culpa es una de las emociones menos productiva, porque no nos sirve más que para castigarnos y para que no avancemos en el proceso de duelo. Entonces es una de las cosas que más se trabajan. Al final también el ser humano siempre estamos con y si esto, y si lo otro, y al final van a estar corriendo Sí, los sí aparecen eso porque es verdad que cuando tú ya has tomado la decisión y hay unas consecuencias, tú ya estás en otro punto, ya has quitado el peso de tomar la decisión, que es lo que te hace que estés como más bloqueado o te resulte más difícil. Cuando ya la has tomado, pues ya ha habido las consecuencias, y entonces dices, ay, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, pero claro, esa opción después ya no hay, ya no está. Entonces, claro, es validar que la decisión que has tomado es la que has considerado en ese momento que era la más correcta. Don José Francisco, ¿qué papel juega la fe en la interpretación de la muerte y en el consuelo de las personas en el duelo? Bueno, la fe cristiana nos habla de que las personas no están aquí como fruto de una casualidad, sino de un plan de Dios. Nosotros desde esa perspectiva vemos que Jesús nos dejó un mensaje a través de su vida, de su muerte, también de su muerte y de su resurrección, que nos abre la puerta a una esperanza. Todo no termina con el morir, sino que estamos llamados a la eternidad, a vivir para siempre, ¿no? Entonces, desde la fe es lo que tratamos, ¿no? de transmitir a la persona que sufre una pérdida, empezando porque también nosotros la hemos sufrido, ¿no? Un poco como se escuchaba hablar y es verdad que por mucho que aprendamos la teoría, desde el seminario, bueno, pues luego tienes que enfrentarte a situaciones que se escapan, ¿no? Claro, las circunstancias no son las mismas. No es igual una persona que tiene muchos años y que muere por el final que una persona que sufre un accidente, o sea, que muere en un accidente o una persona joven. El momento de enfrentarte, de decir una palabra a la familia que ha perdido al ser querido,
no es igual, y el aprendizaje es de todos los días. Por eso mismo que también decíais, que cada persona, cada familia también enfrenta la situación de duelo de una manera muy distinta. Si son personas creyentes, pues yo he visto personas pues, de mucha fe diciendo cosas que a mí mismo me quedaba grande, ¿no? me admiraba lo que decían, ¿no? También pues eso, personas que desde una fe más débil o porque el golpe ha sido muy grande, pues la fe se torna un poco en la duda, porque Dios ha permitido esta circunstancia. Es a veces complicado encontrar la palabra adecuada, ¿no? Lo tratamos de hacer siempre de un aprendizaje. ¿Creéis que la sociedad está preparada para hablar abiertamente sobre la muerte? Ya digo yo que no. Ya digo yo que no. Esta mañana, curiosamente, que yo también siga hablando. Esta mañana lo hablaba en la sacristía de la parroquia. Cómo ha cambiado cuando yo era niño, ahora. Y todo ha surgido por esta realidad, ¿no? Porque el próximo día 2 es el día de difuntos, ¿no? Entonces me preguntaban si siendo el día de difuntos íbamos a hacer la misa de difuntos si había niños, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué ocultar la parte que ellos mismos también tienen la experiencia? Un abuelo, un vecino, alguien, ¿no? ¿Por qué ocultar esa parte? No presentarla con la parte de dureza, pero también con la parte de esperanza. Curiosamente que lo he hablado esta mañana, esta realidad. Esta mañana me ha pasado a mí con niños que he hecho un entierro en Callosa y estaban en la catequesis o habiendo un montón de niños. Y lo primero que me han dicho, que salgan por la puerta de atrás, que no vean nada. Digo, porque antes los niños empiecen a ser conscientes de la realidad, pero si los escondes que no vean el entierro. Sí, esto que voy a decir a lo mejor no es muy popular, ¿no? Pero lo voy a decir. Por ejemplo, ahora llega con fiestas de Halloween, se disfrazan de muertos y no pasa nada. Y no pasa nada. Pero y luego, un coche fúnebre. exactamente, y luego cuando ante la realidad de la muerte o una celebración que tiene que ver con la muerte, lo ocultamos porque esto mejor los niños no lo vean, ¿no? Yo lo viví de niño con muerte de mis abuelos y yo no tengo ningún trauma absolutamente. Mis padres me iban enseñando, me iban educando en esto y claro, pues te asustaba, el paso de la muerte asusta, ¿no? Bueno, forma parte de la vida. Que no estamos preparados. No, Yo lo veo también que no. Y además es que yo siempre lo digo que la mejor oportunidad para preparar a un niño suele ser por la pérdida de un animal de compañía. Y hay padres que dicen que se ha ido de casa. sí. Y ese niño, en lugar de aceptar la muerte como proceso de vida, lo que hace es que crea un trauma de estar constantemente buscando a ese animal. O esperando que vuelva. Sí, o esperando que vuelva. Yo es verdad que sí que hemos visto, ¿no? Que cuando aparecen los sanatorios se saca la muerte de la casa y entonces se separa a los niños con la intención de protegerlos. Y al final se genera unos niños sin recursos para enfrentarse a ese proceso de duelo, que tú puedes aprovechar para darle herramientas en ese momento, pero como los adultos no las tenemos, no se las podemos dar a ellos. Entonces, claro, se crea ahí como un círculo en el que se van creando adultos sin recursos para enfrentarse a la pérdida, con frustración. Al final son sentimientos que deben ir desarrollando también los niños, son dolorosos. La tristeza, la pena, nadie quiere sentirse así, pero al final todo eso nos ayuda para que nosotros también vayamos creciendo como seres humanos y luego seamos capaces de afrontar esos momentos y ser conscientes de lo que significa la muerte y poder luchar y hacer un duelo en condiciones, ¿vale? Un duelo sano. Será a la vez acompañantes también. Claro, sí, al final, para que vayas acompañando, claro, que han pasado por el mismo. Porque al final es fundamental en un duelo el acompañar a esa persona. Realidad. Yo, por ejemplo, hace un año falleció mi tía y hay niños. Entonces, claro, sí que es cierto que no se llevaron a los niños al tanatorio, pero se creó una ceremonia en la que ellos se despidieron de la yaya. Entonces, a ellos se les ha ido acompañando, se hizo una ceremonia adaptada a ellos.
se hizo una ceremonia en la iglesia después para que pudieran estar, pero ellos han despedido, han hecho unas cartas, han mandado globos al cielo para la Yaya, y la Yaya está en una mariposa cuando se acerca a mí porque yo siento que ahí está ella, y en un momento bonito, y se crea un recuerdo bonito de un momento de despedida, que al final es esas pequeñas semillitas que vamos poniendo en ellos las que hacen que después, cuando venga en alguna situación así grande, tengan esos recursos y puedan tirar mano de ellos. Porque claro, somos los adultos los primeros que tenemos que aceptar que la muerte está ahí. Y que pensamos que somos jóvenes y no sabemos. Con mi abuela siempre lo decía, que aquí tenemos todo fecha de vuelta. En el momento en el que naces, ya tienes tu fecha de vuelta. Entonces, sí, a mí me gustaría hablar de dos cosas. Creo que ha habido bastante en el claro de los factores sociales que han ocurrido en los últimos 50-60 años aproximadamente. Yo le diría dos, ¿no? Primero, el cómo nuestra sociedad se ha diversificado, por así decirlo, en apartar la enfermedad y la muerte, ¿no? de nuestra rutina diaria, por así decirlo, porque no solo ha sido el apartar la muerte, que como habéis comentado a nivel de ritual, ¿no? Que ya no se hacen estos velatorios en casa, que ya existe la figura del tanatorio, que es cierto que esto de alguna manera nos ha apartado, esto que está de una manera tan cercana a nosotros, que eso que también lo digo, ¿no? El que fallecieran mis abuelos y que se hiciera el velatorio en casa, ¿no? Todo quedaba muy cercano. Y también el proceso de enfermedad, ¿no? Que antes se fallecía mucho más en casa, ¿no? Ese final de vida se producía en el domicilio de la cama. Es cierto que esto es una tendencia que en los últimos años se está intentando revertir. Pero es cierto que el proceso de enfermedad y de muerte también se ha, digamos, tecnificado y se ha establecido en los hospitales. Cosa que antes también ocurría mucho más en casa. Con lo cual ese aprendizaje que habéis dicho, ese contacto que tenemos, tanto adultos como también estábamos comentando como los niños, que aprenden de la vivencia a través de los familiares, de sus padres, de sus hermanos, esto, digamos, se ha ido alejando, ¿no? de nuestros hogares, ¿no? de nuestra cercanía. Pero a la vez, por otro lado, la sociedad ha evolucionado por otro lado, de sensibilizarse a la muerte, porque por un lado la hemos alejado, pero por otro lado, a través de los medios de comunicación, nos hemos impregnado de muerte y sufrimiento en los últimos años. Es esta contradicción, ¿no? En ese sentido, porque la intoxicación que tenemos de imágenes, ¿no? A través de guerras, catástrofes, etc., ha hecho que por un lado tengamos una desensibilización a este fenómeno, pero por otro lado, aquella muerte cercana, aquella muerte que más nos impacta, la hemos alejado, ¿no? Entonces, es esa doble contradicción que vivimos en el mundo moderno, que cada vez se está acentuando más, en la cual lo cercano se ha ido lejos y lo lejano está cerca, lo tenemos cenando cada noche viendo las noticias, ¿no? Con lo cual creo que esto, en nuestras mentes, en nuestros cerebros, en nuestro aprendizaje, creo que ha tenido un impacto muy negativo de cómo vivimos esa experiencia, ¿no? La propia y la ajena, ¿no? La de nuestros familiares y nuestros seres queridos. Vicente, prueba a ponerte el micro más cerca de la boca. O en la que Sí. Bájalo, a ver. Es que suena muy difícil. ¿Ahora? ¿Me oís? Si no, Sí, pasa. un poco mejor. Mejor. Un poco mejor. ¿Sí? Sí. Vale. Igual se ha movido un poco. Vale, don José Francisco, ¿cómo se abordan las preguntas difíciles que surgen tras la pérdida del ser querido, ¿vale? Y cómo puedes reconfortar desde la Iglesia a esas personas, ¿vale? Que empiezan a dudar de la existencia de Dios. Bueno, como he dicho, todo depende de la circunstancia, ¿no? En la que se tenga lugar la muerte. No es lo mismo cuando tú vas a casa del hospital, una persona muy mayor, que ya saben que esto es así. Las preguntas es cada momento, un poco hacerles comprender que el acompañamiento
la cercanía también con la persona que se está marchando, bueno, es importante. Yo estuve de capellán en un hospital tres años y eso era una de las cosas que más, ante la angustia de que se está yendo, cogerle la mano, estar cerca, hablarle, no tengáis reparo, que sienta el calor. También tuve experiencias terribles en el hospital de personas que morían absolutamente solas, sin que nadie les acompañara. Yo tengo el recuerdo de una persona que me impresionó muchísimo de ver que, o sea, me llamaron para que fuera, me lo dejaron con una servilleta por debajo de la puerta. Y fui, le di la unción y cuando volví más tarde para ver si estaba la familia, había fallecido. Y tuve que decir a la enfermera que señora muerta. Bueno, pues la familia me ha dicho que cuando murieran les llamaron, ¿no? Es duro esa circunstancia, ¿no? Muy dura incluso para el que para mí, que no era una persona desconocida. Entonces, pues responder a las preguntas depende también un poco pues, desde la perspectiva de las personas que tienen fe, incluso pues, se pueden hacer esa pregunta: ¿por qué Dios nos ha tratado de esta manera? A veces cuesta encontrar una respuesta. La mayoría de las veces, para mí, mi experiencia, no sé, otros sacerdotes lo tendrán de otra manera, ¿no? Pues a veces es mejor coger la mano de la otra persona y decirle: estoy aquí de esta manera, no puedo responderte a la pregunta, porque no tengo la respuesta que te confortaría a lo mejor, ¿no? Pero estoy aquí, lo que necesites, te acompaño, estoy cercano a ti. Pues a veces una respuesta. Si me permitís, yo hace un año que perdí a mi padre y porque pues yo pueda ser sacerdote y tengo esta perspectiva, y el trato que nosotros recibimos en el hospital fue tan delicado, tan exquisito, es que tenemos un recuerdo, mi hermana y yo, que era los que estábamos ahí, dulce del momento en que mi padre se fue, porque todo el personal del hospital, desde los médicos hasta cualquier persona que se acercó, nos trataron con tanta dulzura, tanta amabilidad, que aquel paso tan duro nos ayudó a través de esas personas. ¿Cuál es el mayor desafío al que os enfrentáis al acompañar a alguien en duelo? Pues algo yo que don José Francisco está hablando de más. Bueno, pues en mi caso concreto, y creo que de mis compañeros, es en aprender a gestionar nuestras propias emociones. Porque yo me acuerdo cuando empecé que yo lloraba más que la familia. Y me dijo el jefe: tienes que ser el fuerte de la situación, porque la familia no puede ver así que te derrumba. Entonces aprendí a gestionar un poquito y ya con 15 años parece que soy muy frío, pero no lo soy. Pero bueno, he aprendido a gestionar las emociones, porque yo necesito ser el apoyo que la familia necesita ser. Entonces, las familias cuando llegan, sí que llegan la mayoría confundidas, en shock, buscando respuestas, con ira, agresividad, porque parece que yo he matado a alguien, pero simplemente llegan en un momento de shock. Entonces nosotros intentamos analizar cada situación, respetar en todo momento a las familias y la situación, y eso, que debemos gestionar esos primeros momentos con empatía y profesionalidad, ya que debemos entender que la familia llega en el peor momento que puede llegar y lo primero que ve a nosotros es en el sanatorio. Entonces debemos respetar en todo momento a la familia, seguir encauzándolas un poquito sus emociones. Y a mí me gusta siempre, con el respeto, sacar alguna nota de humor, porque yo pienso que cuando sacas una sonrisa a una persona, pues le quitas una lágrima. Y siempre digo alguna tontería, no es que sea un payaso, pero siempre digo alguna tontería que a lo mejor a la familia le quito ese momento de... Pero bueno, lo que más cuesta es gestionar nuestras propias emociones. Yo muchas veces, para mí es inevitable conectar con las emociones de la persona a la que acompañan, porque es un proceso más íntimo en el que estamos solo esa persona y yo muchas veces yo
acompaña. Y porque conectas con ese vínculo que se crea en ese espacio de intimidad en el que, Empatiza. claro, es una apertura que es, bueno, también depende del punto en el que te contacte la persona. Hay veces que la persona sí se permite, sí está permitiéndose sentir y se abre y comparte contigo lo que está viviendo, y entonces pues al final es ese espacio el que se necesita, ¿no? Hay personas que, bueno, pues tienes que ayudarla a que conecte con lo que siente, porque está totalmente desconectado. Y entonces pues es un trabajo más distante y menos emocional, pero sí, al final en el punto en el que yo acompaño es diferente. Sí que es verdad que hay veces que te emocionas y es la necesidad de los humanos de compartir la que se da y ya está. ¿Intenten? Yo en mi caso voy a aprovechar un poco lo que ha comentado don Francisco. El trabajo en la atención al duelo comienza mucho antes de que la persona fallezca. Porque en primer lugar sabemos que el duelo en el fondo es un tránsito, es una adaptación psicológica que tenemos a una pérdida. Entonces el cómo haya sido esa pérdida, el cómo haya sido ese final de vida, y los factores que hay alrededor de las personas que cuidan a ese ser que acaba de fallecer son la clave en el poder hacer una prevención de lo que denominamos un duelo patológico. Si conseguimos, como profesionales en nuestro caso, en primer lugar, favorecer que esa persona muera sin dolor, muera con la mayor dignidad posible, que son cosas a veces muy sencillas, que es no morir solo, morir acompañado, morir limpio, morir en un entorno íntimo, y morir sobre todo en ausencia menos de síntomas que te ocasionen sufrimiento. Estos son factores que previenen posteriormente que cuando fallezca esa persona, los cuidadores que hay alrededor sufran por eso, porque el duelo es cierto que el duelo viene de la palabra dolor, pero el dolor no significa que haya un sufrimiento alrededor. El dolor es una experiencia que evidentemente no es positiva, pero el sufrimiento es la carga emocional y aprendida que tenemos alrededor de esa experiencia. Pues cuando conseguimos minimizar el impacto previamente, sabemos que ese proceso posterior de adaptación va a ser mucho más llevadero. ¿En qué sentido? Y eso yo lo puedo ver cuando hemos tenido un proceso de enfermedad en el cual la familia y el paciente han conocido cada uno de los pasos que se han dado, hemos estado de acuerdo, hemos conseguido controlar los síntomas y hemos podido favorecer la muerte en un lugar donde ha querido esa persona o esa familia, y en las condiciones en las que ellos han deseado, y hemos podido solventar la mayoría de las situaciones de la manera más positiva posible. Cuando haya el momento del fallecimiento y las semanas, meses posteriores, podido acompañarlos, estar con ellos, hemos podido tomarnos un café, charlar, reírnos, compartir experiencias, recordar a esa persona el impacto que ha tenido con nosotros. Y a partir de ahí se ha hecho una construcción de una vida en la cual nosotros como profesionales hemos seguido aportando simplemente una experiencia lo más positiva posible. Hay una cosa que me gusta mucho, se me escuchó una vez una psicóloga que dice que el duelo no se supera con el tiempo. El duelo es el mismo, siempre. Ella decía que lo tenemos que entender como una bola, como una carga de energía, de sentimientos, de sensaciones, que es la misma, solo que lo que crece alrededor es la vida de las personas que hemos acompañado a ese ser humano que hemos querido. Y de esa vida se han agrandado más experiencias y más a proyectos, para vínculos que se han reforzado, grupos nuevos que han venido. Y ese duelo le percibimos como pequeño. Me gusta mucho esa reflexión. La pérdida siempre va a ser la misma. El vacío que ha generado siempre va a ser la misma. Pero si hemos conseguido ayudar a esos familiares de esa persona previamente, durante y posteriormente, el impacto va a ser mucho menor. Por eso, el saber identificar aquellos factores que puedan generar un duelo patológico, más allá de la enfermedad, como puede ser la falta de recursos económicos que influyen, poner más énfasis sobre todo en pérdidas de niños, personas muy dependientes que van a generar una gran pérdida a nivel físico, porque hemos tenido un cuidado extremo de esas personas. Cuando hay
hay, digamos, un acompañamiento social alrededor y familiar escaso. Cuando hemos podido reforzar todas esas cosas, nos da mucho mejor a la hora de acompañar a unos familiares que han perdido un ser querido. Se vive el duelo de manera diferente según la edad y según la causa también de la muerte. El duelo se vive en función del vínculo que hay con la pérdida. Da igual que la persona pierda un animal, que pierda un bebé, que pierda a su abuelo. Lo que marca el duelo es el vínculo que tenemos con eso. Y eso tenemos que aprenderlo porque tendemos a invalidar muchos procesos de duelo porque pensamos que perder un bebé que no ha nacido no es importante porque puedes tener otro. Y claro, esa mujer, esa pareja tiene un proyecto de vida, tiene un proyecto que unas ilusiones, unas esperanzas, ha creado un montón de planes alrededor de eso y esa pérdida de bebé pues implica que haya todo un proceso de duelo que hay que acompañar y que hay que validar. Que puede ser que mañana vuelva a tener bebé, pero puede ser que no tenga más opción. Entonces, lo que marca el duelo en sí es el vínculo que hay con lo que se pierde. Hay personas que yo en la formación de duelo animal había compañeras que llevaban 7 años que había perdido a su animal y no lo habían superado. Imagínate una persona que tiene un conejo y pierde a su conejo, tiene una sensación de pérdida, de tener un proceso de duelo y la gente dice, pero era un conejo, tía. Pero no era un conejo, era mi animal, era mi compañero de vida y yo tenía un vínculo con él. Entonces, lo más importante ahí es el vínculo que hay con lo que se pierde. Yo creo que eso sería, a ver, el duelo, ya sea de un animal o eso, se activan siempre las mismas áreas a nivel cerebral. Entonces, el dolor es el mismo. Sí que es cierto que actualmente la sociedad como que minimiza la expresión de esos sentimientos por el hecho de que hay veces que la gente no entiende el sentimiento que puedes tener por tu animal. Pero duele igual, sientes la pena igual y tienes que superar tu propio duelo de tu animal. Y a veces a partir de esta charla también me gustaría que la gente entendiese también un poquito el sentimiento que puede tener una persona con la pérdida de su propio animal. Que hay veces que es eso, que no le damos la importancia y en ocasiones para algunas personas es su compañero de vida. Claro. Y hay una cosa que quiero decir importante, es que cuando tenemos un familiar enfermo nos corresponde un montón de permisos laborales. Es perfecto, pero es que tú tienes un animal que está en su último proceso de vida y no lo puedes acompañar. Lo tienes que dejar solo un montón de horas para irte de trabajo y eso genera una cantidad de culpa impresionante. Luego tienes que llevarlo al veterinario y llega el momento de tomar la decisión de que hay que practicar una eutanasia porque es lo más amoroso que puedes hacer por él en ese momento y tienes que ajustarlo a tu horario de trabajo, ir al veterinario, vivir ese proceso y volverte al trabajo. Con todo tu dolor, con todas tus emociones que no sabes ni dónde las tienes y hacer como si no hubiera pasado nada para estar ahí porque encima tampoco te puedes romper el trabajo y la mayoría de las veces tampoco te acompañan. Entonces, en el tema del duelo animal, ahí hay mucho todavía por ver, porque bueno, ya hay una sentencia, ¿no? Hay un caso de una persona, de una empresa que está concediendo los 3 días a personas que al final también necesitan que se reconozca ese proceso, porque han creado esa familia con su animal. A ver, voy a contar una A ver, voy a contar una experiencia personal. Yo también cuento la mía. Yo tenía una gata que se llama Milú, ¿vale? Tenía 20 años, la gata, y cogió cáncer de vejiga. Llegó el momento, yo estaba trabajando. Se la tuvimos que llevar a la clínica, la tuvieron que llevar, me la quedé ingresada, me quedé esa noche con ella, yo sola en la clínica, y a la 1 de la madrugada llamé a mi madre para decirle que ya que no podía hacer más por ella y que tenía
tu perro se... Lo hice con todo el dolor de mi corazón, yo sola en la clínica. Tuve que quedarme ahí toda la noche con ella. Y al día siguiente tenía que trabajar todo el día. Yo llegué a mi casa a las 9 de la noche. El día siguiente. Yo esa experiencia la tengo ahí muy... A lo mejor no lo supera. A lo mejor no. No lo has superado porque donde te encerraba no ha pasado. Claro, pero imagínate cómo vas a procesar tú ese duelo. Si no has dado el lugar para tomar la decisión, si no has tomado el tiempo, si no has descansado y al día siguiente has continuado con tu jornada laboral, haciendo que esas emociones se guarden en un bolsillo y sigues. Entonces, es que es muy difícil. O sea, para mí el peor rol que hay es el del veterinario, o sea, el duelo en los veterinarios. De hecho, yo conozco muchos que están dejando de ejercer porque no son capaces. Yo conozco una que trabaja en un matadero, y dices, pues ¿cómo un veterinario puede acabar trabajando? Prefiere analizar animales que ya han fallecido, que son para procesar alimentos, que trabajar en un centro veterinario y enfrentarse a eso porque no tienen herramientas para poder sostener eso. O sea, es que estar enfrentándote todo el día a una posible decisión que así es complicado, claro. Yo sí que es cierto que ya la última vez que tuve que tomar la decisión por otro gato que tuve, bueno, que lo pasé mal, pero sí que es cierto que me apoyé mucho en mis compañeras de trabajo y lo hizo mi compañera, practicó la eutanasia de mi compañera y me dejó hacer el rol de tutor. Y en cierta parte eso también a mí me tranquilizó y me permitió vivir el duelo de forma diferente. Pues por lo que estáis diciendo que el dolor puede ser el mismo cuando se tiene un animal o un familiar, te doy la razón y me vais a tomar a lo mejor por loco, pero a mí no me da vergüenza contarlo. Yo solo he visto morir 2 veces. A mi abuela, que se me murió en las manos, y a mi perro de 17 años, que murió en casa conmigo. Pues he llorado 2 veces igual. Te lo digo porque el dolor yo lo sentí igual. Y es mi abuela y era mi perro. Y mi perro tiene su cuadro en el comedor como si fuera un sobrino mío. Así que no sé, aquí se lo enseñé, te lo conté. Y ahí está, y no lo quito y hace 5 o 6 años que está muerto. Lo quiero decir, que a lo mejor lo cuentas y te toman por loco, pero a veces se siente igual el dolor en ese momento. Al final también hay que tener en cuenta de que muchas veces, aunque suene una locura, pero un animal está constantemente viviendo contigo. Hay familiares que a lo mejor ves 2 veces al año, entonces el vínculo que puedes establecer con tu animal no es lo mismo que a lo mejor con el familiar que familiar, vamos, que no. Entonces hay gente que no entiende que estás llorando más por tu perro y luego cuando yo me muera no vas a llorar tanto. Puede ser. Bueno, es que lo que decís está avalado científicamente. De hecho, lo habéis comentado varias veces. Los factores el principal es la relación del vínculo de dependencia con el ser que ha fallecido. A mayor nivel de dependencia, el de interrelación o de vínculo, mayor va a ser siempre el impacto de esa pérdida. Y esto pasa, evidentemente lo estáis comentando, es totalmente plausible, ¿no? Con un animal, que es un ser que camina, vive contigo y prácticamente en muchos aspectos depende de ti. Pero es que lo vemos por otro lado con los duelos infantiles, ¿no? Los duelos a edades tempranas, que son factores de riesgo de duelo práctico. Y lo vemos también con personas que paradójicamente padecen situaciones de demencia, Alzheimer, etcétera, que son muertes totalmente esperadas y que también producen impactos psicoemocionales muy importantes, derivados también de esa relación de dependencia con el cuidador principal, que puede ser un familiar directo, o a veces no lo es, ¿no? En este sentido.
De hecho, también habéis hecho referencia, ¿no?, a las muertes intraútero, ¿no? Y a mí aquí también he de decir, para aportar una experiencia personal de cómo ha transformado esto, digamos, en nuestra práctica profesional en los últimos 10 años, ¿no? Yo recuerdo cuando comencé a trabajar, cuáles nos atendían, las muertes, digamos, por así decirlo, de centros como de las 22, 23 semanas, 24 semanas. Recuerdo, porque esto lo he vivido yo, de aplicarles una mínima sedación y que fallecieran solos en las antesalas de las salas de parto. A día de hoy, con el corpus de conocimiento y experiencia, existen grupos de ayuda perinatal, de asistencia. Quiero decir que el desconocimiento ha generado situaciones en las cuales todavía a día de hoy lo vivimos, lo que yo consideramos barbaridades, ¿no?, en este sentido, ¿no?, que es el no haber dado ni siquiera foco, ¿no?, de atención a situaciones de este tipo. Y creo que a día de hoy lo estáis trabajando mucho, que es todo lo que hay alrededor de la muerte con los animales, ¿no?, en este sentido. Y me está encantando la charla de escucharos, porque veo el reflejo de muchas cosas que vemos en medicina que no hace tanto tiempo no le prestábamos atención. Y eso significará que muchas personas han muerto sin esa atención que precisaran, y ellos, y en consecuencia los familiares, evidentemente. ¿Cómo cuidas el trato humano en un momento tan delicado como es la despedida, ¿vale? ¿Y qué cambios has notado en los últimos años en la forma de despedir a los fallecidos? Pues empiezo por la primera. En el trato humano, pues lo que he dicho antes, primero proporcionar los medios que tenemos a nuestro alcance cuando las familias llegan, para que ellos puedan llevar un poquito mejor. Por ejemplo, entregamos unos folletos que voy a dejar a disposición de la hermandad de apoyo al duelo, con teléfonos de atención psicológica gratuitos, un libro de apoyo al duelo, por si necesitan leerlo, y tenemos a disposición, que lo voy a dejar aquí también, un libro que escribió don Juan Miguel Castelló, que era el cura párroco de Granja hasta hace poco, y editó el grupo ASV, que es a nivel de fe, pues el que necesite leerlo, pues también es de apoyo al duelo, ¿vale? Lo voy a dejar aquí. Y eso, primero proporcionando los medios que tenemos a nuestro alcance, ¿vale? Luego dedicándoles un poquito de tiempo a cada familia, analizando, gestionando las emociones para poder servir de guía y apoyo, que es lo que he dicho antes. Tratando con delicadeza ciertos detalles que para las familias es importante. Si habéis pasado por el tema, por ejemplo, los arreglos de familiar, tratar con delicadeza ciertos temas que a lo mejor desde fuera no parecen importantes, pero para el familiar sí. Arreglos del familiar, o sea, también, aunque es muy difícil, tenemos que ser delicados y cariñosos. Y dejar un poquito de intimidad a las familias, por ejemplo, hoy lo he hecho, dejarles un poquito de intimidad a las familias para que estén a solas con su familiar. Eso también es importante de decir. En resumen, a las familias debemos arroparlas, ¿vale?, dentro de lo que podemos. Y a nivel personal, yo me siento orgulloso a veces cuando voy por la calle y la gente pues me saluda con cariño, me sonríe, o creo un vínculo que mi trabajo he creado con ciertas familias, y eso es señal de que he hecho mi trabajo bien, ¿vale? ¿Qué otra pregunta me has hecho? No me acuerdo. ¿En qué han cambiado? Ah, sí, ¿qué he notado de cambios, no? Pues la verdad es que en los 15 años he notado bastantes cambios. Por ejemplo, ya la gente no quiere velar tanto por la noche como antes. Antes era inconcebible tener un familiar en el sanatorio y no quedarse toda la noche con él. Y eso ya está cambiando un poquito la mentalidad, ¿vale? También el tema de despedidas religiosas, hay despedidas de otro tipo, laicas o otro tipo de despedidas, más incineraciones, más que inhumaciones. También he notado que la gente cada día expone menos al difunto, que yo tampoco soy un partidario de tenerlo expuesto, y cada día veo que las familias prefieren cerrarlo y poner una foto y recordarlo mejor con la foto. He notado últimamente que se va cambiando un poquito la mentalidad en eso. También los velatorios en domicilio prácticamente se han anulado,
nada más que quedan en mi pueblo y en el de al lado, en Granja y en Com, prácticamente, que somos un poquito más Pensaba que no estaba permitido. Pues yo no sé si estará permitido, pero dile toda una familia que no. Es que lo he visto, yo llevo muy poco tiempo. Pero legalmente a mí nadie me da los medios legales para prohibir. Yo llevo 1 año y medio viviendo en Vox y me sorprendió un domingo creo que era por la mañana. Y te lo ves pasar por la calle. Que vi un velatorio, no en una casa, estaban las puertas abiertas, había carteles. Y dije, pensaba que ya no estaba permitido hacer un velatorio. Pues yo no sé si estará permitido o no, pero no tenemos los medios para prohibirlo. De hecho, cuando tenemos algún velatorio en domicilio que quieren ir andando por todo el pueblo, como si fuera la Semana Santa, es verdad. Yo le digo a la policía, porque dice, eso no se puede hacer, y digo, dame los medios para yo poder decir a la familia, está prohibido. Dice, no, que son vecinos del pueblo y luego tal. Entonces, si no nos dan los medios, se tienen que seguir haciendo ciertas cosas de momento. Luego, el tema... El tema es que tú no estás diciendo que la funeraria debe permitir los requisitos sanitarios para poder hacerlo, para que se pudiera hacer. Pensaba que ya no sé, o sea, que ya estaba en desuso. Pero entonces sigue siendo legal en España. Legal, pero claro, hay que poner unos medios para que se pueda hacer en domicilio. Vale. Correcto. Pero que yo lo quitaría, porque para mí... Pero bueno, es muy difícil. La gente joven sí que va cambiando un poquito la mentalidad. Y también he notado mucho el tema de la difusión cuando hay un fallecido. Aunque en mi pueblo aún se resisten. Todavía tocan a muerto, habéis escuchado tocar a muerto, y se toca a muerto distinto cuando es hombre o mujer. ¿Vale? Todavía se sigue haciendo aquí en la batalla se hace, Y en Catrán también. y en pueblos, creo que de Murcia, van radiando con un coche, por los pueblos de Abanilla o algún pueblo de Murcia, todavía van radiando cuando hay un fallecido, sí. Pero ahora van cambiando un poquito ya las costumbres, ahora se hace más por redes sociales. Más se pasa por WhatsApp, por Facebook, o nosotros lo pasamos a Telepeluche de antes, que ahora pega fibra, y entonces lo publican en redes sociales. Y nosotros en el tanatorio lo explicamos a las familias cuando van, tenemos creado un canal digital que se llama Alive, ¿vale? Que lo creemos cuando se implantó cuando el COVID, que las familias no podían despedirse de sus familiares y los amigos. Entonces se creó un canal digital que es como una esquela virtual donde los familiares te pueden dar el pésame, pueden compartir fotos, recuerdos, y vamos, que yo creo que se está implantando eso y cada día gusta más a la gente, ¿vale? Cada día hay más visitas, ¿vale? Y eso, ya he hablado. Sí, yo me callo, bueno, cojo la capuchera. Pero hablando del duelo, Vicente lleva de cuántas fases consta el duelo y qué herramientas existen para ayudar a transitar del duelo. En el duelo están descritas 4 o 5 fases, y ahora me explicaré. Pero no, y te voy a decir porque no todo el mundo pasa por todas ellas, hay una cronología matemática, evidentemente, ¿no? Porque es un proceso totalmente dinámico y como hemos estado hablando, influyen muchos factores. Pero es cierto que siempre hay una primera fase de negación. Pues es inevitable, ¿no? Muchas veces nosotros lo vivimos no solo cuando hay el fallecimiento, sino que la mayor parte de las veces esta fase de negación sucede cuando se da un diagnóstico de una enfermedad incurable. Por eso muchas veces el duelo se comienza a transitar mucho antes de que la persona fallezca. Comienza, digamos, cuando tenemos esa información, esa losa, de la cual un profesional que confiamos nos ha dicho, en este sentido, que nosotros, o una persona querida, un familiar va a fallecer, ¿no? Ahí comienza la primera fase de negación, ¿no? A posteriori hay una fase que nos llamamos de ira, enfado, ¿no? En la cual sale pues, esa rabia, que también evidentemente es inevitable, en la cual nos enfadamos por el hecho de que va a fallecer esa persona querida, ¿no? Y de hecho ese enfado lo podemos tener
frente al hecho simbólico de la muerte, la enfermedad, pero también a veces lo podemos puede salir incluso hacia esa persona fallecida, puede salir a otra persona cercana, no necesariamente tiene que ser frente al hecho de la muerte, ¿no? Esa ira. Luego hay una fase que no se transita siempre, que es una fase de negociación. Sí que se suele dar cuando tenemos, digamos, un diagnóstico de este tipo, en la que esa persona negocia con algo simbólico o se produce una fase de búsqueda incansable de una curación, ¿no? Más allá de las posibilidades, por así decirlo, médicas o tradicionales, ¿no? Es esta fase en la que las personas buscan o bien el trastorno, o bien la medicina complementaria, alternativa, etc. ¿no? Por eso te digo que no será así, no será cuando el duelo comienza en una mentalista, ¿no? Evidentemente ahí es casi imposible tener esa fase de negociación. Y luego tenemos la fase, digamos, de tristeza y melancolía, ¿no? En la cual evidentemente nos comenzamos solamente a sentir la pérdida del vacío y tenemos esa tristeza que nos manda todo. Y por último estaría pues la última fase, que es la fase, por así decirlo, de salida, o si queremos llamarle, entre comillas, muchas comillas de superación, que es la aceptación, ¿no? En la cual pues hemos integrado que esa pérdida es real y que no va a regresar, ¿no? Y que tenemos que comenzar a transitar sin ella, ¿no? Digamos que según están las 5 fases, ¿no? Como digo, no siempre se transitan por ella. Además, tradicionalmente se habla de que más o menos el duelo dura un año, lo cual tampoco es cierto, no dura lo mismo para todo el mundo. Depende, como hemos dicho, que se haya hecho una buena prevención, ¿no? Inicialmente, y también de las características del fallecimiento y de cómo le acompañamos estemos posteriormente en todas estas fases del duelo, ¿no? Para ello. Pero estas, digamos, serían las fases que atravesamos, ¿no? Que estas fases, digamos, sean menos negativas, por así decirlo, de menor impacto, pues depende muy mucho de, como he dicho, de que se haya hecho un trabajo previo con esta persona que ha estado enferma y con los familiares, ¿no? Y que tenga recursos de atención al duelo y sobre todo que tenga una buena comunidad alrededor que lo arrope, ¿no? En este sentido lo acompañe. No, estoy totalmente de acuerdo. La mayoría de las veces cuando hay un diagnóstico, tú lo empiezas en ese momento en el que te enfrentas a un diagnóstico terminal, que sabes que hay una enfermedad que puede ser más larga o más corta, pero iba acompañándose. Hay como pequeños duelos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, cuando hay deterioro de funciones vitales o empieza a haber más dependencia, entonces, claro, tú tienes que ir adaptándote al proceso que está viviendo el ser al que estás acompañando y, claro, en ti también en el acompañante también se van dando esos pequeños procesos de duelo de ahora ya no puede caminar, ahora tengo que dar de comer y tú vas viendo que el final se acerca, ¿no? Entonces, hay que ir acomodando todo eso, estoy totalmente de acuerdo con él, que hay una diferencia muy grande en si empiezas a prepararte en esa pérdida desde que tienes el diagnóstico, así de repente lo aceptas, o sea, te enfrentas a él por la muerte. ¿Qué papel juega el ritual, religioso o no, en la elaboración del duelo? Bueno, el rito exequial, en cuanto surge, está abierto a la esperanza, no es, digamos, tétrico en el sentido de, bueno, pues el final, sino siempre abierto a la esperanza. También en ese acompañamiento a la familia, desde la cercanía, ¿no? El ritual, las lecturas, todo lo conveniente sería, ¿no? Pues incluso prepararlo con ellos, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces es muy complicado, pues, personas que no son muy creyentes o no son muy practicantes, ¿no? Pero, el ritual en sí abre a la esperanza de la vida eterna, ¿no? El ritual, claro, hablando desde la perspectiva cristiana, ¿no? Y bueno, pues es significativo, por ejemplo, pues
se hacen depende de la parroquia. Yo lo suelo hacer, recibir el difunto en la puerta, acompañar cuando termina el ritual o termina la celebración hasta la puerta, para como que sientan la compañía, ¿no? La iglesia os acompaña en todo momento. No solo se acaba, yo me retiro y adiós, ¿no? No, hasta el final. Y aprovechas la ocasión cuando llega, pues también en la cercanía, en darles la mano, en darles el pésame, ¿no? En ofrecerte de alguna manera, ¿no? El ritual, pues eso, está lleno de signos de la esperanza, sin obviar, evidentemente, pues el paso tan difícil que supone la muerte, despedir o ser querido, ¿no? Bueno, los rituales han formado parte de todas las civilizaciones a lo largo de la historia y el cerebro lo necesita saber que una cosa acaba y otra empieza. Entonces, el ritual del tipo que decida la familia celebrar acompaña porque también eso marca un cierre y una apertura en todo el tiempo, que son súper importantes. Pues sí, el ritual, sea religioso o no, juega un papel muy importante, pero el ritual engloba muchas cosas para mí. Engloba tanto la ceremonia, engloba el tema del velatorio, arreglos florales, depende de la familia. Para las familias es muy importante honrar a su familiar con flores y hay familias que no le dan tanta importancia. Los arreglos del difunto, que es lo que he dicho antes, hay familias que le dan más importancia que otras, pero el ritual engloba mucho. La ceremonia es el momento de rendir el último homenaje, entonces se intenta que sea lo más emotiva posible. Y hay familias que necesitan hacer ciertas cosas, como por ejemplo, aunque se esté velando en el tanatorio, sabéis que a veces nos dicen, ¿podemos pasar por el domicilio antes de ir a la iglesia? O salir del domicilio. La familia lo siente así, es una parte del ritual que la familia necesita para pasar el duelo. Y el velatorio y el funeral es un encuentro importante en el proceso del duelo, porque nos permite compartir emociones con familiares y amigos. Pero cada familia, es lo que digo, lo vive de una manera y necesita un ritual de una manera o de otra. ¿Quieres decir algo, Vicente? Sí, pues, yo ahora mismo estoy conectando con muchos elementos. Claro, en mi caso, yo entro al ritual mucho antes, ¿no? Y bueno, aquí me sumo a la defensa absoluta de la necesidad como seres humanos de conservar estos rituales de cuidados a nuestros familiares y nuestros seres queridos. En nuestro caso nosotros, de hecho, comenzamos haciendo partícipes a los familiares, a los cuidadores, de esos cuidados del cuerpo iniciales, ¿no? En nuestro caso con los niños, con los adolescentes que nosotros tratamos, pues que nos ayuden en primer lugar, por ejemplo, a quitar los dispositivos que tienen en el cuerpo, desde una vida, desde un respirador. Incluso intentamos y invitamos siempre a las mamás a que lo hagan. A partir de ahí que comenzamos el proceso de lavado del cuerpo, ¿no? Y en este sentido, yo debo decir que en estos últimos años, pues nosotros nos hemos formado voluntariamente abriendo el abanico, porque como sabéis vivimos en un mundo ya multicultural, en el cual asistimos también a fallecimientos de personas no cristianas, no culturales ni practicantes, ¿no? Y pues hemos aprendido también, ¿no? el cómo también familias musulmanas tienen estos rituales de cuidados del cuerpo, pues para poder también, digamos, ser lo más profesionales posibles, ¿no? Y ayudar desde este sentido. A partir de ahí, pues la elección, ¿no? de la vestimenta o cómo quieren que vayan allá. Y todos esos cuidados que se dan en este sentido a pie de cama antes de que lleguen nuestros compañeros del tanatorio. Yo siempre le diré que una de los finales de vida que más me impactaron en positivo, ¿no? Por no decir bonitos, porque nunca en fallecimientos les hago de ello, fue un chaval, y lo voy a contar aquí porque a mí me impactó muchísimo. Fue un chico que yo le atendí casi durante unos años. Era un chico de Marrakech que en su quinto paso por el estrecho debajo de un camión, al aterrizar al centro de menores, le diagnosticaron un tumor de músculo maligno metastásico. El pobre acabó, digamos, distribuido en esas distribuciones de menores que hacen en Cataluña, que nosotros le atendimos durante 2 años en el Hospital de San Pablo.
Y este chico lo cuidaron unas monjas, vivía en una casa con unas monjas. Entonces, su final de vida siempre lo recordaré porque fue una habitación de hospital, en la cual pues había un sacerdote con unas monjas, había un imán no sé qué era exactamente. Y entonces recuerdo porque eran dos rituales religiosos diferentes a la vez. Conseguimos además traer a la madre de Marrakech, que estábamos nosotros, una habitación llena de gente, de suras por un lado, de sabios por otros, y recuerdo esa finalidad para esa familia que pudo estar con ese chico, en el cual se fundieron todos los rituales posibles, a menos que yo conocía, y sin embargo aquello pues, de amor y cariño de despedir a este chico. Y creo que nos ayudó a todos el poder despedirlo, porque había sido evidentemente un tránsito muy largo, 2 años de tratamiento, de complicaciones, etc., ¿no? Y dejo un poco para abogado, ¿no? Por un lado el hecho de que como profesionales podremos ser lo más humanos y estar lo más actualizados y conocer, ¿no?, las necesidades ritualísticas de todas las personas que vamos a cuidar, ¿no?, en este sentido. Llegamos evidentemente al mundo actual que había dicho el compañero, ¿no?, el que deben evolucionar y adaptarlas a nuestra realidad del año 2025, pero por otro lado el dar esa importancia, ¿no?, el hacer que los familiares estén tan presentes y puedan participar de todos esos cuidados que forman parte de los rituales, ¿no?, de despedida. ¿Cómo diferenciamos el duelo no patológico del patológico? Como digo, comienza aquí porque igual, para identificar el duelo patológico se identifica por una serie de síntomas que vemos en la persona. Básicamente hay un cuadro de ansiedad asociado a un cuadro de depresión, a una angustia y lo que denominamos un sufrimiento existencial, ¿no?, en el cual esa persona tiene un sufrimiento inexplicable, bueno, inexplicable entre comillas, que le van a ocasionar una serie de síntomas psicológicos y emocionales asociados básicamente al nerviosismo extremo, una tristeza extrema y una inquietud existencial, ¿no?, que se denomina sufrimiento existencial. Es identificado previamente, quiero decir, una serie de factores, como hemos ido relajando a la hora de la mesa redonda, que nos permiten incluso saber si esa persona puede presentar o no un duelo patológico, como hemos dicho, ¿no? El duelo de un familiar o un animal en este caso que ha tenido una gran dependencia de ese familiar. Eso yo creo que es uno de los factores principales, ¿no? Pero en su momento habla, como hemos dicho, de herramientas emocionales, el no haber vivido situaciones previas similares que le hayan permitido aprender, ¿no?, de alguna manera a vivir materias en ese sentido. Y luego la falta de un círculo social o familiar que sostenga. El morir solo, el acompañar solo a ese familiar es un factor tremendamente importante de vivir un duelo patológico. Y luego, por otro lado, el que esa persona que haya fallecido con sufrimiento, que haya fallecido con un mal vínculo con los equipos profesionales que lo han atendido, son factores también muy importantes a la hora de poder presentar un duelo patológico que se va a representar con esos síntomas, ¿no?, en ese sentido. Una negación extrema, ansiedad extrema, sufrimiento extremo, ¿no?, en ese sentido. Yo creo que también muchas veces se da cuando hay muchos duelos no transitados y de repente hay una pérdida importante, y entonces esos duelos anteriores no transitados junto con ese duelo en el que hay un vínculo, una dependencia muy grande, pues hace que la persona al final pues, explote y se rompa. Claro. Todas las emociones se quedan ahí retenidas. Sí. Vale. ¿Qué enseñanzas personales habéis recibido al trabajar tan de cerca a la muerte? Yo. Estaba esperando que contestara. Bueno, pues yo lo que os he dicho, enseñanza, porque yo aprendo día a día de las familias, porque hay familias muy fuertes. Y
y que me enseñan ellos a gestionar mis propias emociones, fíjate. Y eso, porque la muerte es algo más real de lo que imaginamos y todos pasamos por ese proceso. Y lo que me ha enseñado también tantos años es que ese dolor que al principio parece ahogarnos, y yo he visto gente sufrir muchísimo, el dolor no se olvida, pero que antes lo habéis dicho de manera técnica, que yo soy yo me expreso de otra manera. No se olvida el dolor, pero yo he visto gente derrumbarse y ahogarse en el momento del duelo, y luego a lo mejor la he visto a los meses y ha mejorado un montón. Quiere decir que ese dolor tan fuerte se va mitigando con el paso del tiempo y se aprende a vivir con ello, es lo que he aprendido. Que he aprendido a eso, a ver la familia sufrir tanto en un momento, pero que casi todos luego he visto que el dolor se va aprendiendo a vivir con él. Estamos hablando del duelo, de las situaciones muy duras, difíciles, ¿no? Yo llevo 24 años de sacerdote y he visto pues, momentos muy difíciles, situaciones muy difíciles. Pero también he de decir que he vivido experiencias en las que incluso la misma persona que sabe que va a morir, ¿no? Pues asume ese paso trascendental y bueno, pues incluso pues, me ha dado una lección de enseñanza. Yo creo que lo peor que puede pasarle a una familia o a una persona que tiene una enfermedad tan grave es que uno le trate desde la superioridad. Aquí estoy para enseñarte, ¿no? Yo creo que lo mejor es intentar ponerte al mismo nivel, que sea difícil, ¿no? Que sienta cercanía y no superioridad, ¿no? No estoy ahí como un maestro para darte lecciones, sino para acompañarte en este momento. Solo voy a contar esta anécdota y acabo, ¿no? En una ocasión una persona bastante querida, la persona fallecida, con un cáncer de páncreas, y fui a verla porque la trasladaban a Barcelona. Y bueno, pues estuve toda la tarde con esa persona, y cuando me marché por cosas de los respetos humanos, ¿no? Pues le dije: María Auxilio, pronto nos veremos. Era una persona de mucha fe y me dijo: no, padre, usted y yo ya no nos vamos a ver más. Usted y yo nos veremos en el cielo, aquí ya no. Y me impresionó la tranquilidad con que asumió que se le acababa la vida, con la sonrisa en los labios, ¿no? Supongo que por dentro pues tendría mucho dolor, ¿no? Pero yo salí de aquel hospital llorando porque me había impresionado, ¿no? Escucharle, no nos engañemos, ya sé que me marcho a Barcelona y que de hecho pues, 2 meses después había fallecido. Pues, experiencias también que a mí me han ayudado mucho, también para mi propio dolor, ¿no? En situaciones de pérdida de seres queridos. Sí, yo para mí mi gran aprendizaje ha sido a valorar la vida. O sea, relacionarme con la muerte y ver lo que supone, o sea, me ha supuesto valorar más cada día. Y hay una cosa que muchas veces cuando una persona llega a un proceso de duelo que le cuesta entender, y es que hay grandes proyectos que han nacido de una persona rota de dolor. O sea, yo he acompañado a madres que han perdido a sus hijos y que han creado proyectos que están acompañando a otras madres que están haciendo cosas preciosas a través de renacer de ese dolor. Y al principio parece impensable, pero hay una gran transformación cuando una persona decide aceptar ese dolor y transitarlo, porque el dolor no se supera si no se atraviesa. ¿No? Si pasas por el lado, lo esquivas, pero si no te metes, te enfangas y sientes ese dolor, el dolor no se supera. Y hay otra cosa que quería decir, y es que justo esta mañana he terminado de leer un libro de Elizabeth Kubler-Ross, que es una persona que es la que define las etapas del duelo, y esta persona se dedica a acompañar a personas a moribundos. Y ella dice que el moribundo siempre sabe cuándo se va a morir. O sea, que la familia no intenta engañarle porque él sabe que va a morir. Y que
sabe que se acerca y sienten muy de cerca cuando se acerca ese momento, aunque cuando le faltan horas o cosas así. Entonces, que si tenemos un familiar que no les engañemos regalándoles el oído por esto, o sea, la sinceridad, cuando tengamos a alguien que esté sufriendo, que tenga la sinceridad, esa persona quiere saber la verdad y quiere que se le escuche. Vicente. Es una pregunta tan difícil de responder porque evidentemente me ha hecho, lo más importante me ha hecho más sabio. No me habla de mucha sabiduría, pero no sabiduría a nivel de conocimiento, no sé, sabiduría humana, porque en los límites de la vida el ser humano debemos sacar lo mejor, lo peor, absolutamente peor, ¿no? Es donde creo que está toda la psique, toda la emoción y toda la espiritualidad del ser humano está en esos momentos, ¿no? De sufrimiento, de dolor, de pérdida, y el poder acompañar, que para mí ha sido una elección, ¿no? Fue una elección profesional, el poder dedicarme a cuidar, ¿no? En este caso a niños y adolescentes que pues, tenían enfermedades incurables, ¿no? A mí me ha hecho más sabio, quizá más fuerte. Cuando hablo de la palabra fortaleza es un poco... Pero sí, cuando me llegamos a situaciones difíciles en mi vida, creo que desde una posición más sabia, con más entereza, pero sobre todo con más capacidad de ayuda también a mis familiares. Pero eso no quita para que las situaciones de tu vida hayan sido igualmente, creo que difíciles, ¿no? Y tengo la desgracia de haber sufrido en los últimos años pérdidas muy fuertes, como fue la de mi padre, como fue este año la de mi mejor amigo, también por cáncer de cáncer, hace menos de un año. Y lo que me ayudó a ayudarles, a ellos y a sus familias, ¿no? el tener esta profesión, indudablemente. Y a mí, pues evidentemente me da muchas herramientas, ¿no? Para situaciones muy complejas, pues saber sostenerlas. Pero indudablemente las está haciendo igual, ¿no? Por la misma intensidad, solo que tienes algunas herramientas que hacen que no te desmorones, ¿no? De alguna manera, y que seas capaz de nadar con la cabeza bajo el agua durante más tiempo, ¿no? Y eso te permite ayudar más a las personas que tienes alrededor. Vamos a abrir el turno del público. Me disculpáis, yo tengo que marcharme a las 7:30, tengo que estar en otro sitio. No te preocupes. Bueno, agradezco, ha sido enriquecedor estar escuchando. Muchas gracias. Bien. Ha vuelto. Vale. ¿Hay una pregunta? ¿Os hago una? Vamos a ver, yo personalmente puedo hablar del duelo que tuve con mi abuela. Como ha dicho don José Francisco, ese momento de estar con ella, darle, al ser una persona creyente, darle oración, el cogerla de la mano, cuando ella se fue, como que yo noté una tranquilidad de ver que ella se había ido tranquilamente, como ella quería. Ella, su deseo era morir en casa. Ella murió en casa. Y ese duelo, como que yo lo he superado mejor que el de mis otros abuelos. Esos momentos son momentos tesoro que no lo parecen. Sí, pero para mí es un tesoro. Sí. Yo una pregunta a José Vicente. José Vicente, el estar una persona ya muerta, por ejemplo mi padre, muerto, y decir yo, ay, mi padre se ha muerto, dar su cuerpo un salto y volver a latir ese corazón.
es normal, porque le ocurrió 3 veces. El que decir ya se ha muerto, la máquina ya salir recta, le hicieron el electro, todo, y al oírme otra vez, hablar otra vez, ahora sí que me ha dejado sola, volver otra vez a su cuerpo. Es normal. El proceso, como dices, es un proceso bastante largo y es una de las cosas que cuando nos preparamos a las familias para ello siempre decimos que es un proceso largo en el cual se van a producir, por así decirlo, como resucitaciones, ¿no? Y esto que acabas de comentar es relativamente común, porque se producen fenómenos fisiológicos que van incluso minutos, incluso alguna hora, una vez que han fallecido las funciones vitales. Pensar que, claro, cuando diagnosticamos, entender la palabra del diagnóstico, cuando diagnosticamos la muerte, básicamente lo que estamos haciendo es el cese de la función de 2 cosas, que es el cerebro y el corazón. Pero todavía hay cierta actividad a nivel muscular, porque todavía los músculos tienen algo de oxígeno, algo de energía, capacidad para hacer ciertas contracciones, y además se comienzan a producir una serie de fenómenos que terminan lo que denominamos el rigor mortis, ¿no? esta rigidez que tienen los miembros, pero que durante este proceso se pueden producir esta serie de espasmos musculares. Yo incluso he llegado a ver personas que prácticamente se han incorporado y se han vuelto a tumbar en la cama. Pero estamos asumiendo ya que las funciones, los 2 órganos principales ya han cesado de sus funciones. Lo que quedan, digamos, por así decirlo, son coletazos de vida que todavía corren por nuestro cuerpo. Y esto ocurre, yo es una de las cosas que digo muchas veces a las familias, porque estos niños aún suceden durante mucho más tiempo, porque además padecen por una enfermedad, pero el cuerpo está nuevo, por así decirlo, son vivos, están completamente saludables, salvo esa enfermedad que los ha llevado a fallecer, ¿no? Y se pueden producir el cese del latido cardíaco y todavía hay algunas respiraciones en forma de bocanadas, espasmos musculares, incluso parpadeos, incluso sonidos guturales. Y esto a veces lo vemos minutos después. Es muy desagradable porque, claro, evidentemente estamos viviendo todo eso, pero en ocasiones sucede, no siempre, pero en ocasiones sí que sucede. Bueno, yo tengo una pregunta. Bueno, voy a exponer un hecho. Resulta que había una trabajadora en Carteserna, en Dormades, un centro de exhibición cinematográfica, y una trabajadora a la cual se le murió un perro. Y ese perro, a consecuencia de eso, sufrió una depresión. Y esa depresión estuvo durante 3 meses. Es decir, que se puede dar el caso de que esa tutora de ese animal pues sufre una depresión y le dan la baja por enfermedad. Y a lo que estabais hablando al hilo de que se había dado un permiso. Sí, le dan la baja, pero supongo que por la depresión, no porque se le haya muerto. No, exactamente. Quiero decir que el médico le dio la baja por depresión a consecuencia de lo que ella estaba sufriendo por la muerte de... Eso fue un hecho, es decir, que eso yo creo que seguirá produciéndose, ¿no? Las bajas por depresión, de hecho cada vez hay más. Cada vez hay más por depresión. Supongo que también irá cada vez más en aumento porque cada vez hay como más conciencia del animal, tienes más vínculo con tu propio animal y ya te digo que está aumentando la cantidad de perros y gatos y disminuyendo la cantidad de niños. Entonces al final llega a ser como el miembro de tu familia y... Gracias, mi hijo. Bueno, y además también porque en salud mental se invierte bastante poco. Claro, también. Entonces, claro, también. si vamos añadiendo ingredientes a la olla, también, pues claro. También, sí. Bueno, solo añadir que hace nada se acaban enviando buenas noticias, aunque no afecta a todos, se ha ampliado el permiso por familiar directo fallecido, creo que a 15 días, que estaban 3. Pero está ya firmado.
No, estaba en proyecto, ¿eh? Estaba en proyecto. Es un proyecto de ley. Sí, estaba en proyecto. ¿Algo más? Nada, muchas gracias. ¿Queréis comentar algo más, compañeros? Vicenta, ¿quieres decir algo más? Pues yo decido que me encanta esta iniciativa, muchísimo. Claro, yo me dedico a esto, ya un poquito de lo mismo decir, en algunos sitios se hacen unos encuentros similares que se llaman los Deep Coffee, los cafés, claro, lo que es el café de la muerte, ¿no? En los cuales esto sobre todo lo creó un compañero mío de paliativos en Bilbao, porque esto no nos ha conseguido bastante bien y es gente que queda para hablar de pues eso, experiencias, reflexiones y hablar de la muerte, ¿no? En este sentido, creo que es algo que no es que estoy diciendo que se tenga que hacer, pero creo que recuperar un poquito esto y que el hablar de la muerte esté un poquito más presente en nuestra vida nos ayudaría a todos a que cuando lo suframos en primera persona o con seres queridos, pues poder transitar de la mejor manera. Y por eso me ha encantado esta iniciativa. Y por supuesto, gracias por haberme invitado. Bueno, lo primero, daros las gracias a todos los presentes, a José Vicente de casa, Paco, Eva, o Francisco y como Leles, como mantenedora. Realmente os quiero dar las gracias porque, por desgracia, todo lo que estamos aquí presentes hemos tenido una pérdida. Bien sea de un familiar, bien sea de nuestra mascota, que al final, como bien habéis dicho, es nuestro compañero o compañera. Entonces, para nosotros es muy duro. Por eso os doy las gracias, porque realmente soy de admirar. Porque yo creo que vosotros sois tan humanos como nosotros, pero la coraza que pienso que tenéis que tener en ese momento de acompañamiento, de, pues eso, ¿no? de acompañar en ese duelo a ese familiar, porque ha perdido a su familiar querido, a su mascota, ¿no? Es como que interiormente vosotros también estáis destrozados, porque siempre creo que os pondréis en la situación de puede ser mi padre, puede ser mi madre, puede ser mi hijo, puede ser mi sobrino, puede ser mi gato, puede ser mi perro. Entonces es como, me pongo esa coraza, tengo que ser fuerte porque yo tengo que acompañaros. Entonces, de verdad que os doy las gracias por ser y representar a las personas, ¿no? Y los sentimientos a las personas que acompañáis. Y realmente, pues eso. Muchas gracias porque realmente el trabajo que realizáis en los 4 o 5 ámbitos diferentes es de agradecer. O sea que desde aquí, muchísimas gracias por todo lo que hacéis. Te lo agradezco porque mi profesión no es una muy valorada positivamente. Nunca nos han valorado y hemos trabajado cuando España se ha parado por otros temas, los funerarios, el tema del COVID, hemos seguido trabajando como los médicos igual, pero nunca se ha nombrado a los funerarios. Y nosotros hemos tenido familias con miedo a pegarles el COVID y hemos estado trabajando. Cuando el tema de la Dana, es que me emociono porque nadie nos ha valorado ni nos suele valorar. Cuando el tema de la Dana lo hemos pasado fatal, porque me acuerdo que hay compañeros que se quedaron incluso incomunicados en el sanatorio de Almoradí y hemos tenido que seguir trabajando con la ayuda de la UME porque los difuntos seguían muriéndose, había que seguir recogiendo. Y al final somos los malos de la película porque las familias en el COVID no nos entendían las normas que se ponían, en el tema de la Dana no se entendía que no podías hacer el entierro porque no se podía pasar al cementerio y te agradezco tus palabras, de verdad. Sí que quería decirte una cosa que en realidad desde mi persona no es una coraza, es una forma de mirar la muerte distinta, es integrarla. A eso me refiero, esa fuerza que tenéis de asumir, no sé si es la palabra correcta, asumir ese duelo, ¿no? Ese final, esa muerte, no lo veis como lo podamos ver,
esta postura, es decir, o sea, es lo más, he perdido un hijo, he perdido una madre, he perdido... Es, no sé, el afrontarlo de otra manera, no se me refiero a esa capacidad que tenéis, es de agradecer. Es que esto es cambiar la forma en la que ves la muerte, porque si no al final se convierte en tu enemigo. Y para muchas profesiones es su enemigo y al final una profesión que es totalmente vocacional, como puede ser un médico, como puede ser un veterinario, acaban abandonando, porque no tienen herramientas. Entonces, cambiar la mirada y cambiar tu relación con eso. Y desde ahí es donde puedes acompañar, viéndolo de una forma totalmente distinta. Gracias. Paco quiere leernos un poema. Me lo permitís, en agradecimiento a... Pues haber Que conste que yo lo voy a poner de epitafio. ¿Que lo vas a querer? Voy a escribir eso en base a mi esquela de postre. Yo he tenido el placer de escucharlo el primero y eso va, vamos, te lo he dicho también a todos. En agradecimiento a la asistencia, haberme dejado expresar como he podido y vamos, he buscado un poema que refleja exactamente el tema que hemos tratado hoy, ¿vale? Y ya con eso yo creo que despedimos y os doy las gracias por la asistencia. Es un poema popular escocés, ¿vale? Puedes llorar porque se ha ido o puedes sonreír porque ha vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva, o puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado. Tu corazón puede estar vacío porque no lo puedes ver, o puedes estar lleno del amor que compartisteis. Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío, dar la espalda, o puedes hacer lo que a él o a ella le gustaría. Sonreír, abrir los ojos, amar y seguir. Gracias. Enseñe ella la camiseta que lleva, la frase que lleva. Luego la enseño. Porque también es de duelo. Hay una frase muy bonita que busqué yo en internet, que si habéis ido al San Antonio, que son así, hemos puesto nosotros, pero por decisión nuestra de los empleados. Vamos a ver si la encuentro. Así una frase muy bonita que ponemos al lado de la foto normalmente. Cuando me convierta en un recuerdo que sea de esos que abrigan el alma con una sonrisa. Y eso ha gustado mucho a la gente. Hemos hablado hoy de la muerte, pero en realidad hemos hablado de la vida, de cómo la valoramos, de cómo la despedimos y cómo aprendemos a seguir viviendo cuando perdemos a alguien que cada uno de nuestros invitados nos ha demostrado que el duelo no es solo tristeza, sino también amor, memoria, sentimientos, transportación y comunidad. Gracias a nuestros invitados por su generosidad y a todos los presentes por acompañarnos en este día de reflexión. Espero que esta conversación nos anime a mirar la muerte no con miedo, sino con más humanidad y nos anime a vivir y a acompañar con más conciencia y compasión. Y recordar que solo se muere cuando se olvida y hay amores que son inolvidables. Tengo un detalle. Gracias. Dale una foto ahí a los tres. Meli, dale una foto ahí a los tres. Que salgan todos los cuatro. Se ve.